Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes y esta vez la pregunta es ¿quién es Gil Pereg? ¿No? El israelí que está acusado hoy de asesinar a su madre y a su tía. Bueno, vamos a desarrollar el tema de hoy, así que ya te digo a vos que te podés comunicar junto a nosotros. Estamos en las redes sociales como @NSN Canal 9, estamos en Instagram, Facebook y Twitter, también estamos en nuestro WhatsApp 261-300-1600 y 261-606-600 para que te comuniques esta noche con nosotros. Ya saludo a Maximiliano Legrand, él es abogado de Gil Pereg. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, vamos a desarrollar. La pregunta es quién es, ¿no? Y qué pasa con él y cómo está su causa. En un ratito vamos a desarrollar porque también tengo como invitado vía Zoom a Sebastián Goiburo. Hola Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches al abogado, buenas noches a todos. Ahí Buenas está. Bueno, noches. para contextualizar un poco y agregar, Seba, me imagino una noticia que impactó a todos los medios, ¿no? Este específico. Sí, fue una noticia que en principio estaba siendo investigada como la desaparición de dos turistas israelíes Sí. aquí en Mendoza, algo que llenó de inquietud al gobierno provincial que puso todos sus recursos para la búsqueda porque evidentemente comenzó a tomar relevancia internacional el caso. Poco a poco la búsqueda comenzó a direccionarse hacia el último lugar donde se sabía que habían estado, que era el predio donde vivía el hijo de una de ellas. Estamos hablando de Firia Saruzzi y de Lili Pereg, hermanas que habían llegado el 11 de enero de 2019 aquí a la provincia y que habían estado en un departamento de calle España, si no me equivoco. Allí habían pasado varias horas hasta que las había ido a buscar su hijo, Gilad, de 36 años por aquel momento. Lo habían acompañado, como bien decía la crónica, el compilado que habían pasado, que pasaron hace unos minutos nomás, a su predio, y desde allí se había perdido el rastro, pese a que el propio hijo de una de ellas había puesto la denuncia de desaparición. Poco a poco comenzó la investigación a centrarse sobre la figura tan particular, ¿no?, de Gilad, que ya llevaba varios años viviendo aquí en Mendoza, había vivido en San Martín, había tenido varios nombres, vivía allí en Guaymallén en una forma muy particular, como ya lo escucharon, y poco a poco, obviamente, las cosas fueron llevando a que la investigación lo apuntara como el principal sospechoso de haber asesinado a su madre y a su tía. Finalmente fue detenido, fue imputado y hallaron el cadáver de ambas mujeres enterrados en ese predio con un punto no menor es que los cuerpos de Sí. ambas mujeres habían sido mutilados, y este es un punto que siempre en los peritajes que se realizan luego de la muerte de las víctimas también deben ser interpretados. Tenían heridas con hierros en sus genitales, tenían lesiones muy, muy graves. Obviamente no necesariamente habían sido en vida, quizás se habían producido luego de haber muerto estas mujeres. Lo cierto es que la causa siempre lo tuvo como principal sospechoso a Gilad, pero básicamente con el transcurrir del tiempo y del momento en que, desde el momento en que se encuentra detenido, quizás el debate siempre fue virando hacia la imputabilidad de este hombre. Si esta persona comprendía claramente la criminalidad de sus hechos, si había actuado en algún momento bajo algún tipo de ataque, de locura, de esquizofrenia, de vaya a saber qué enfermedad pudiese encuadrar en un, obviamente, perfil que nadie del todo termina de delinear. Según las pericias del cuerpo médico forense, se dice que es imputable, que comprende la criminalidad de sus hechos,
Sus abogados sostienen que totalmente lo contrario, que no es una persona que esté en condiciones de ser juzgada, y quizás deberíamos hablar sobre un punto no menor. Cuando comenzaste este programa diciendo quién es Gilad, fundamentalmente deberíamos decir que primero que nada es una persona, que como persona, obviamente que hay responsabilidades penales, pero también hay otras cosas que atender. Creo no menor sopesar que tenía una historia detrás y que antes de este hecho puntual había varios indicios que hablaban de una persona que podía tener un desequilibrio mental. Y esto, lejos de querer estigmatizar el modo de vida y de llevarlo quizás a un espectáculo, como muchas veces se ha intentado de hacer de esta persona, a quien se la llama el hombre gato, a quien se la llamó quizás el Adolf Hitler, o quizás varias cosas que obviamente sirven para hacer un gran espectáculo de este caso y que nos llena de conmoción. Creo que detrás lo fundamental es saber que hubo varios indicios para saber que esta persona podía llegar a tener algún desequilibrio mental, alguna afección. Incluso vecinos con los que pude dialogar en aquel momento me comentaban que era normal que él llorara y gritara a eso del mediodía, que rezara a los gritos y en pleno llanto. Aldo Chesi, la persona que le vendía las armas, falleció hace muy poquito tiempo, este hombre también. Muchas veces me comentó que él vio un deterioro a lo largo del tiempo, que era una persona que se desempeñaba muy normal en su vida, pero que poco a poco comenzó a tener hasta un bloque de lodo en su cabeza, y todo esto fue previo al asesinato. Pese a que, obviamente, también tenemos que sopesar que en algunos otros momentos él pueda llegar también a estar exagerando algunos síntomas o algunas conductas para intentar quedar impune. Esto no puede, obviamente puede no tener nada que ver. No hay una verdad taxativa y tampoco, y nunca se puede llegar a catalogar a un ser humano con una sola palabra. Pero sí es un caso muy complejo que se debe sopesar cada una de las pruebas que se han recabado y tener en cuenta que hay una realidad en nuestra provincia que creo que ha sido fundamental para la situación penal de Gilad. En nuestra provincia no existe un lugar de reclusión para personas con enfermedades mentales que revistan un peligro para la sociedad. Y en esto es que quizás se decida la suerte de esta persona. Entre el Sauce, que quizás no reúne las características de seguridad para una persona que puede ser peligrosa para sí y para terceros, y la penitenciaría, no existe un punto intermedio como existe en otros países del mundo para darle contención y alojamiento a las personas que puedan estar enfermas, pero que a la vez sean peligrosas para la sociedad. Okay. Creo que el jurado, que esos 12 mendocinos que deberán decidir sobre la suerte de esta persona, no tendrán una tarea para nada fácil. Intentar alejarnos de la espectacularidad hace que no caigamos en lugares comunes y que hablemos de este caso con toda la responsabilidad que nos merece. Perfecto, perfecto. Bueno, acá está el abogado, sí, Maxi, para que nos cuentes un poquito. Primero, ¿cuál es la pelea de ustedes, no? ¿O qué es lo que buscan ustedes con el acusado, con su acusado? Nuestro principal objetivo es que se haga justicia. Es algo atípico porque en realidad, por lo general, deberíamos defender, en principio, que nuestro cliente quede totalmente absuelto. Pero nosotros confiamos, o sea, estamos muy convencidos de que Gil
autor o no autor, él es inimputable. Pero no estamos convencidos porque sea nuestro rol necesariamente, sino porque las pruebas son claras al respecto. Hemos transitado un largo camino judicial, pero las pruebas son contundentes al respecto. Uno de los mejores psiquiatras, de los 5 mejores psiquiatras de la Argentina, vino, examinó a Pérez y dijo que él tenía una patología psiquiátrica que le impedía comprender la criminalidad del acto en este caso. Entonces, los otros psiquiatras, ya lo han dicho, ellos no pueden ni afirmar ni negar la situación de inimputabilidad, ¿bien? De Pérez. Ellos dijeron que cuando lo vieron tenía sí algunas patologías, pero que no sabían si al momento del hecho podría haber sido imputable o no. Hay un silencio por parte del cuerpo médico forense acá que se va a ver y se va a notar en el juicio, pero también está la voz autorizada, una de las voces más autorizadas de la Argentina, diciendo que Gil es inimputable. Entonces, nosotros lo que queremos es que se atienda, como bien dijo acá el periodista, se atienda a las pruebas, que son las que van a hablar solas. En el caso de que sea inimputable, ¿dónde se lo trasladaría o estaría inserto nuevamente en la sociedad? No, en el caso de que él fuera declarado inimputable, lo que se va a hacer es internarlo, porque él sigue siendo peligroso. El mismo psiquiatra que estaba hablando dijo que es peligroso para sí y para terceros. O sea, esto es una realidad, nosotros no lo vamos a tapar nada acá. Él es peligroso para sí y para terceros. Entonces, reúne criterios de internación. Bueno, él está internado ahora. Él está en el Sauce actualmente. Está en el Sauce. Así que la internación que él tiene, hace rato, yo no sé por qué no se fue internado antes, pero incluso algunos psicólogos del cuerpo médico forense habrían dicho, para mí tiene que estar internado. O sea, había claros indicios de que él tenía que estar internado. De hecho, como él estuvo en penitenciaría, básicamente sufrió torturas que él denunció, o sea, que nosotros denunciamos. Obviamente estas denuncias no llegaron a ningún lado, pero incluso le quebraron un brazo, o sea, estamos hablando de cuestiones palpables. No había nadie que se haga cargo de él, porque si tenemos las imágenes, chicos, de donde dormía él, ¿no? Obviamente era un lugar, digo, una persona de una familia que venía muy, pero muy bien, ¿no? O al menos eso es lo que leímos en la mayoría de los medios, donde tenía sus ahorros, no sé si era arriba de 1 millón de pesos, ¿no? Que tenía, y un predio muy, pero muy grande, un terreno muy, pero muy grande, y él vivía así, ¿no? En un colchón lleno de gatos, en el suelo, ¿sí? Poco higiénico todo, eso es lo que se encontraron y lo que nos dijeron. Tal cual. El primer indicio para los investigadores de que él podría ser autor es, y esto lo ponen a fojas 17 en el expediente, claramente, dice, vive rodeado de gatos y excremento. Entonces, por esto, nosotros le pedimos seguir viendo el lugar, porque ya es una conducta extraña. Es la primera cuestión que él se ve. Es que esta situación extraña que él vivía en un colchón con total descuido de su persona, ¿no es cierto? Teniendo la posibilidad, esto lo aclaramos siempre, teniendo la posibilidad de vivir mejor. Por supuesto, él contaba con un patrimonio bastante grande. Justamente acá hay una conexión. Este patrimonio venía exclusivamente de lo que le mandaba su madre de Israel. Entonces acá nosotros vemos que siempre un homicidio tiene que tener un móvil, ¿no es cierto? Tiene que tener un objetivo, un dolo. Si él hubiera sido un autor culpable, habría matado a la única persona que se ocupaba de él. Bien, porque él acá no podía hacer... Todos los negocios que hizo fueron ruinosos, producto obviamente de esta patología, pero incluso
Él en un momento hace unas canchas de fútbol, estas canchas se las construyen, él paga mucho dinero para que se las construyan y las construyen de manera deficiente, pero deficiente a un punto de vista manifiesto, que cualquier persona hubiera dicho, pero bueno, él no se dio cuenta de esta Claro, cuánto estás situación. gastando y cuánto vas a invertir en esto, ¿no? Y sobre todo invertir, porque si uno gasta algo, es como, bueno, soy consciente que si gasto tal cantidad de plata en un proyecto, necesito que me vuelva esa cantidad de plata. Claro, él pagó $60.000 para esas canchas de fútbol. Y Nunca la estrenó. nunca las estrenó porque estaban hechas de manera bizarra, por así Ajá. decirlo, ¿no es cierto? Los enchufes estaban al lado arriba donde no debían estar, estaban al lado de donde la gente de la misma línea de la cancha de fútbol. Entonces cualquiera se hubiera dado cuenta de esta situación, pero él no. Y nosotros estimamos que es por esta cuestión del delirio que él tiene, que fue lo que decía Castex. Él tiene un delirio vívido, dice, un delirio que él lo tiene tan encarnado que él permanentemente está con esta situación delirosa. Los libros también dicen que es muy difícil darse cuenta cuando alguien delira, cuando este delirio está internalizado. Es decir, que la persona permanentemente vive y convive con este delirio y no es producto de algo, digamos, fugaz. Por ejemplo, veamos un caso, una persona que cree que los extraterrestres están viviendo entre nosotros y son asesinos, lo que sea. Se va a conducir normal, va a hablar normal con nosotros, pero si él cree que vos sos un extraterrestre y probablemente tome alguna acción. Pero hasta el momento se va a manejar normal en la realidad. Son estos delirios que están permanentemente, están muy imbricados en la personalidad de la persona. En este caso Castex dijo eso, en otras palabras mucho más técnico y mucho más extenso, pero básicamente dijo eso. También fue el perito nuestro, psicólogo Messina, que también coincidió con lo manifestado por Castex, y Messina agrega una patología que es la licantropía, Sí. que es esto que él cree que es un animal, pero esto tiene que ver porque se ve muy claro. Cuando Moshe Perej, que es el tío. Él dice, él me hablaba de los hijos y que los gatos eran sus hijos. Todo esto bien, como habían dicho antes de que desaparecieran, de que fallecieran su tía y su madre. Él trataba a los gatos como si fueran sus hijos. De hecho, tenía un viaje a Italia donde él había contratado el servicio, o sea, 4 caniles para llevarse los gatos de él. 4 gatos iba a llevar, que eran 4 hijos de él, a Italia. Salían el lunes siguiente al fallecimiento de la madre y de la tía. O sea que hay un trato, hay una conducta previa y hay una conducta también... Creo que la madre nunca se dio cuenta de esto, de pedir auxilio, ayuda. Está bien, es una pregunta que se me viene, no digo un familiar, más que nada él decía en la última nota que veíamos que hizo para el noticiero del 9, él decía, no tengo a nadie más que a mi mamá, ¿no? Y la madre no tenía un... Era una realidad eso. Justamente es muy buena la pregunta tuya. Ella lo hace internar 3 veces en Israel. Ajá. En el año 2012. Esto ya está, digamos, consensuado con la fiscalía, estos hechos de que él estuvo internado ahí. Cuando él sale de la internación de Israel, él sale con un pronóstico de paranoia, ¿no es cierto? Viene con un pronóstico, no, con un diagnóstico de paranoia. Pero él le dan el alta ya, ¿no es cierto? Y él viene a Argentina. Esta situación de paranoia, fíjense, condice con el hecho de que él tenía 45 armas compradas de puño. O sea, ¿quién tiene 45 armas compradas, pero que además él nunca las retiró? O sea, son todas cuestiones que vienen, por un lado... Mucho antecedente había ahí, ¿no? Sin saber, voy a despedir a Seba, ¿no? Que también lo tengo... Seba, bueno, acá está el abogado, ¿no? El abogado que nos está contando un poco acerca de los antecedentes que tenía. Vamos a seguir hablando, ¿no? de él, porque bueno, el programa se trata de eso y sobre todo quién es, ¿no? La pregunta es quién es este personaje que a todos nos intriga, ¿no? Y que hoy se está peleando entre ser imputable o inimputable, ¿no? Gracias, Evita.
Como decía Goga, creo que lo mejor que se puede hacer es hablar en profundidad de este caso, darle el tiempo que se merece, dejar de centralizarnos en las cuestiones llamativas o quizás un poco morbosas e ir derecho a tratar de interpretar una situación que es por demás compleja como somos los seres humanos. Los 12 jurados, sin intentar incidir en lo que ellos decidan, deberán sopesar muy, pero muy bien las pruebas que hay en el expediente y poder decir si finalmente esta persona es imputable o no imputable, que hubo 2 muertes, que se deberá hacer justicia, no me cabe duda. Ahora ellos quedará en ellos, por supuesto, la decisión de cómo llevarla a cabo. Muchas gracias, Goga, por el espacio, por supuesto, para todos un saludo muy grande. Gracias, Evita, gracias por estar siempre ahí pendiente. Ahí está. Gracias, Eva Goiburo. Gracias al Noticiero del 9 también. Tengo a Benigno Gutiérrez, que él es psiquiatra, ¿no? Vamos a seguir desarrollando. Benigno, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, la gran pregunta es, primero, ¿cuándo uno tiene que ser internado en un neuropsiquiátrico y el por qué? Vos como psiquiatra, ¿cuáles son los síntomas que debe tener una persona cuando tiene que ser internado allí? La internación tiene que ver con que no puede manejarse a sí mismo. Ese es un punto muy importante. Sí. Porque al no poderse manejar a sí mismo puede causar daño a otros, como ya ocurrió acá en Mendoza, por desgracia, con ese periodista, esa periodista allá en el Valle de Uco. O bien inclusive se pueden hacer daño a sí mismo, daño que puede ser físico o no necesariamente físico. Se puede hacer daño a su patrimonio, daño a su salud. Es decir, son personas que están lógicamente incapacitadas para manejar las cosas con un mínimo de libertad. No es que estemos hablando de la libertad en un sentido filosófico, sino como para poder optar por cosas que le resultan útiles o convenientes. Ese es un punto por el que se produce la internación. Otra cosa que ayuda enormemente en la internación es a proteger al paciente, porque todo tiende a eso, protegerlo del abandono, de los riesgos que tiene de parte de los demás, sobre todo en una sociedad como la que por desgracia nos está tocando vivir, que tiene mucha inseguridad. Y se ve claramente todos los días que las personas asesinas o agresivas agreden mucho más a las personas que no tienen cómo defenderse, llámese ancianos, personas con alguna discapacidad o los mismos enfermos mentales, ¿no? Entonces, por todas esas cosas conviene internarlo y, lógicamente, hacerle un tratamiento y ver cuál es la evolución. Este hombre, aparentemente, por lo que ustedes se comentan y se sabe por todos los medios, lleva un tiempo en tratamiento, lleva un tiempo ya sea internado o en el penal, donde sea, lleva un tiempo de tratamiento. No conozco la evolución, no sé nada de todo eso, yo a él no lo conozco, no lo he visto, pero cabría esperar que hubiera alguna evolución en el tratamiento en este tiempo, porque ya lleva, desde que lo han detenido, desde que se descubrieron todas estas cosas, un largo tiempo. Así que se puede evaluar también qué grado de posible recuperación puede tener en base a la respuesta a los tratamientos. Da el tiempo como para pensar en eso. Benigno, cuando hablamos de lincatropía, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Licantropía es la... Esto es lo que se asocia con Gil Pérez. Sí. La licantropía es un síntoma que se da dentro de los cuadros psicóticos y sobre todo se da dentro de la esquizofrenia, que consiste en que el paciente se siente que no es persona, sino que él es un animal, cualquiera sea. Siempre se ha considerado esto que ya viene desde los cuentos, eso del hombre lobo, el que se siente lobo, ¿no? Por eso la licantropía está relacionada con la idea de transformarse, o que el paciente cree que se transforma en un lobo, y por ahí aúlla como el lobo, o camina como caminaría un lobo, teóricamente.
pero puede ser un lobo, puede ser un perro, puede ser un caballo, ¿no? Es decir, la licantropía es un síntoma de pérdida de la identidad tan grave que el sujeto no se siente persona, sino que se siente un animal. Y el Maxi se sentía gato, ¿es así? Y es probable. Maxi, a Sí, Maxi le pregunto al abogado, le pregunto, sí, que él decía que era como un gato. sí, él todavía bueno, lo sostuvo hasta hace, yo creo que antes de la internación y después de la internación también, eh, pero él ya lo sostenía antes, lo decía, como te decía, en Moshe Pérez, que era el tío, decía, él dice que sus hijos son los gatos, dice, cuando estaba en plena desaparición, todavía no se había descubierto el cadáver. Estos datos de que él trataba a los gatos como sus hijos em, surgen en varias partes del expediente previamente. Y luego él menciona, y él dice, yo soy un gato, dice, em, él en una audiencia de habeas corpus, él dice, usted me ve a mí como una persona, yo sé que me veo como una persona, pero yo soy un gato. Eh, yo creo que, bueno, acá el doctor me tendrá una elaboración, pero mi impresión es la fractura esta de su persona. Estamos hablando de ya una persona con la mente fracturada, ¿no es cierto? Eh, eh, es, es notable esta cuestión. Se dice por ahí que si él se cree un gato, entonces tendría que caminar en cuatro patas, tendría que no hablar como persona. No, aparte lo he hablado con los psiquiatras, con los psicólogos, y A ver, dicen le no. preguntamos a Benigno, que lo tenemos. Benigno, ¿esto es así? Digo, tiene que, obligatoriamente, cuando uno se cree gato o esta enfermedad, tiene que caminar como gato, tiene que... No No. necesariamente, no, porque es una cuestión de cómo se vive a sí mismo, es la identidad que tiene consigo mismo. Lo mismo que ese diagnóstico con el que vino desde Israel, Sí. que es el diagnóstico de paranoia. Ujú. Paranoia en sí mismo puede ser un diagnóstico, pero en el caso de que haya un cuadro psicótico como estos que más o menos se están considerando, la paranoia es una forma de la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene distintas formas clínicas, aun cuando en el último clasificatorio del DSM-5 se ha sacado esas características, pero en realidad en la práctica real y concreta, la esquizofrenia tiene varias formas de manifestarse, varias formas clínicas. Una de las formas clínicas, la más común de todas, es justamente la paranoia. La paranoia puede ocurrir que se atenúe, en la esquizofrenia paranoide puede ocurrir que se atenúe y le permita algún tipo de movimiento al sujeto, o que se agrave enormemente y se descompense muchísimo más. Es oscilante, no es una cosa estable. Entonces, el hecho de que de allá lo hayan tenido internado, lo hayan mandado con un diagnóstico de paranoia, y hace pensar que probablemente ya el cuadro psicótico es mucho más viejo de lo que parece. ¿Y eso, si no se trata, se agrava con el correr Sí, del tiempo? sí. Además tiene otro problema, en este caso concreto, ¿no? Que si bien acá se discute mucho si es imputable, no es imputable y qué sé yo. ¿Por qué se discute tanto? Aparte de que es lógico que se discuta y que se llegue a una idea clara de las cosas. Es que en realidad se advierte a todas luces que es un sujeto altamente peligroso, altísimamente peligroso. Entonces, ¿cuál es el problema que está teniendo, me parece a mí? Esto no es que yo quiera decir cómo son las cosas, sino que me parece a mí que el inmenso problema que se le presenta a la justicia y a los mismos médicos que lo están tratando es que con diagnóstico de imputabilidad o de inimputabilidad, con diagnóstico de esquizofrenia o no, es un sujeto altísimamente peligroso, y no porque a mí se me ocurra decirlo, sino porque está demostrado por lo que ha ocurrido con la madre y la tía. O sea que es un sujeto que
así como tiene la probabilidad de que este cuadro sea crónico, que no se haya mejorado, que se haya empeorado, tiene la altísima probabilidad, no la certeza, pero la altísima probabilidad de que los cuadros agresivos se puedan repetir. Yo creo que ahí están debatiendo de manera explícita o implícita dos temas muy grandes. Uno es el de la imputabilidad o no, y otro es el de la peligrosidad y qué hacer con este sujeto y con la inmensa peligrosidad. Porque uno no sabe si cuando vino de Israel vino porque se escapó, porque se fue, o porque lo mandaron, o porque se lo sacaron de encima, qué sé yo, no sé cómo es la historia. Eso yo no lo conozco. Pero lo cierto No, es y que lo otro, lo otro que los lugares, digo, los lugares que tienen que, los neuropsiquiátricos, ¿no? En este caso el Hospital del Sauce, si están también, si están reforzados para tener este tipo de personajes también allí, ¿no? En no, nuestra claro, provincia, que digo, también a sus preguntas benignos sumo esta, ¿no? sí, sí. No es de los pacientes comunes, aún siendo supongamos que los médicos del Sauce, que son los que lo han visto, yo no lo he visto, y por lo tanto hay que atenerse al diagnóstico que ellos hagan. Si los médicos del Sauce han llegado a la conclusión de que se trata de un paciente esquizofrénico, de todos los pacientes esquizofrénicos que van al hospital, ya sea por vía de consultorio externo o con internación permanente o periódica, no es de los pacientes esquizofrénicos comunes, no es, ni siquiera por la evolución, ni siquiera por la alta peligrosidad, porque los pacientes esquizofrénicos no suelen tener tanta agresividad ni tanta peligrosidad como tiene este señor. Entonces es un paciente muy difícil, sumamente difícil de todo, de enjuiciarlo, de considerar las cosas y de tratarlo, e incluso el tratamiento, ¿no? Para cualquier institución, acá o en cualquier lugar del mundo. Felizmente hoy existen tratamientos que se pueden hacer, que se llaman tratamientos de depósito, que son tratamientos inyectables, y el paciente puede estar medicado y tratado de manera permanente, que es lo que corresponde. Total, Benigno. Que así sea. Muchísimas gracias por toda la información. La verdad es que queríamos tenerlo a usted. Usted es, bueno, una eminencia acá en nuestra provincia, así que muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes y que estén muy bien, que tengan suerte. Gracias, Benigno. Chao. Bueno, ahí hizo un poco el panorama, ¿no? Aquello que necesitábamos de un especialista, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. ¿Vos tuviste la oportunidad de hablar con él, siendo su abogado? Sí, sí, hemos hablado bastante con él. ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo se trata? ¿Cómo es el diálogo? Es un diálogo muy difícil, realmente es del más difícil de todos los clientes que he tenido. Porque él es muy monotemático, vuelve sobre la misma cuestión una y otra vez hasta que le tenemos que repetir las cosas varias veces. Una vez que le repetimos las cosas, él las entiende, las internaliza, pero hay que repetirle. Sí, por ejemplo, me llamó la atención la primera entrevista que yo recuerdo haber, cuando lo fui a despedir, ¿no es cierto? Me acuerdo que le pasé la mano, era algo común. Todos los clientes, sobre todo los detenidos, quieren estar en contacto con el abogado, quieren saber que alguien los apoya, ¿no es cierto? Que tienen a alguien que los defienda. Es normal que uno tenga un contacto con el interno, llevándole el asesoramiento y demás. Bueno, yo recuerdo haberle dado la mano a él y él me miró y me miró así como diciendo, ¿por qué me darías la mano? Fue una situación tan extraña porque me quedé así con la mano y él no quería que lo tocara, ¿no es cierto? Yo creo que él, hoy en día, ¿no? Creo que él no quería que lo tocara porque no admite el contacto con otra persona, con otros seres humanos, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué decidieron ustedes ser abogados de...? ¿Cómo fue tu caso? ¿Por qué decidiste ser abogado?
Digo, sabiendo que te estabas metiendo en un lugar complicado. Apenas lo vi, yo pensé que él tenía una situación de, digamos, que estaba muy complicado y que él podría tener alguna atenuante en la imputación. Entonces, como había visto en los medios el caso, me llamó la atención que, bueno, que no fuera todo tan blanco y negro como surgía en los medios, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros quedamos en que íbamos a ver si lo defendíamos. Los chicos, otros colegas míos, ellos habían quedado con él en ir a verlo después, la semana siguiente, cuando él se decidiera. Y bueno, nosotros íbamos seguido antes por el tema de que ahora están las restricciones, pero... y luego cuando ellos van la siguiente vez, él le dice que sí, que estaba de acuerdo en que lo defendiéramos nosotros. Y nosotros yo, después de la primera entrevista, hablo con el psicólogo que teníamos de perito de parte, Mesina, y le comenté cómo era el tema. Él me dijo que podía, llegado el caso, haber una situación de inimputabilidad, o no, pero que tenía que examinarlo. Entonces, al ver que existía una posible defensa, ¿no es cierto?, una posible verdad alternativa a la que se manejaba en ese momento, bueno, ahí nos interesa a nosotros el caso, entendiendo que nadie hablaba de esta situación. Nosotros no hablamos nunca tampoco de esta situación hasta meses después, porque recién ahí es cuando nuestro perito, después de 4 veces que lo ve, le hace exámenes, le hace test. Les dice que puede haber una inimputabilidad. Él nos dice, mira, esta persona es inimputable. O sea, esta persona tiene un alto grado de probabilidad de que haya sido inimputable al momento del hecho. ¿Se va a quedar internado hasta que esté el juicio por jurado? Yo creo que, personalmente creo que él va a quedarse internado. Es lo que decía el doctor recién, es muy difícil hoy en día que alguien se haga cargo de él, porque él cuando vaya a la penitenciaría lo van a matar ahí. Eso es algo inevitable. Imagínate si estuvo 6 meses, le quebraron un brazo. No están preparados en penitenciaría para tratar un interno con la patología psiquiátrica que tiene. Ustedes, o sea, estarían como evitando este juicio de jurado. De las 12 personas que lo evaluarían si es culpable o no. Nosotros no, tratamos de evitar porque creemos que no deberíamos haber llegado a esta etapa. Pero bueno, hemos llegado a esta etapa con apelaciones de por medio y demás. Y bueno, ahora lo que nosotros pretendemos es que se le haga justicia, que se le dé... La justicia para usted sería inimputabilidad. Sí, porque las pruebas lo dicen. Inimputable. Las pruebas determinan que él es inimputable. Perfecto. ¿Qué pasa con sus bienes? Para ir cerrando, me quedan un minutito nada más para ir cerrando. ¿Qué pasa con los bienes de él? Con toda la plata que se encontró, con todo lo que tenía en su casa, bueno, con la herencia, con... Todo eso está... Nosotros hemos pedido que otros abogados lo vayan viendo, porque él tenía muchos juicios, tiene terreno todavía que está ahí, que es un terreno valioso. Y esta situación se está gestionando, pero hay muchas cosas que lo tienen que encargarse la parte civil, que bueno, aparte son problemas grandes porque el terreno está desocupado, pero permanentemente entra gente ahí a sacar cosas. A él lo robaban mucho cuando estaba viviendo ahí. De hecho, una vez lo balearon y terminó internado en el Hospital Central. Bien. ¿Él también le está pagando a usted, digamos, como abogados? ¿Dónde sale de la parte de él? Sí, nosotros hemos cobrado honorarios. Es su cliente. Hemos cobrado honorarios, pero también esta situación está incluso, él unos bienes nos había transferido a nosotros por parte del pago. Para que lo defiendan. Claro, para que lo defiendan y para los gastos de la defensa, porque obviamente traer psiquiatras, psicólogos,
todo lo que es el juicio tiene un costo económico muy grande, el juicio por jurados, muy grande, que eso por ahí, hasta que alguien no enfrenta un juicio por jurados, no lo sabe, que son costos de tiempo de abogados. No, y además me imagino que debe tener a una persona, o ustedes mismos que lo están asesorando, porque una persona que no esté bien mentalmente no puede, digamos, entregar bienes ni pagar cosas. Bueno, en ese caso, nosotros en un primer momento, a ver, Sí. la persona que, hay veces que la persona tiene una capacidad civil, pero puede ser inimputable penalmente. Perfecto. Bien, sobre todo en este caso, si la única salvación que él tiene es pagar los servicios que se le proponen. Si él no tuviera un Para que lo abogado, defiendan. no tuviera peritos de parte que controlaran la pericia Está en la que se cárcel. hizo del cuerpo médico Sí. forense, no tendría acceso a la justicia. O Perfecto, sea, perfecto. Me tengo que despedir, me estoy quedando sin tiempo, perdón, bueno. Maxi.